Hoy hablaremos de vacunas para adolescentes y poblaciones jóvenes universitarias. A lo largo de la historia, las vacunas han demostrado ser un avance muy importante en la medicina moderna y junto con otras estrategias de control de infecciones han logrado un aumento sin precedentes de la esperanza de vida humana en el último siglo. Las vacunas no solo se ofrecen a lactantes, preescolares y escolares, sino que también se deben ofrecer en la adolescencia, un periodo de vida de transición de la niñez a la adultez en la que se deben fortalecer hábitos de vida saludable para que perduren el resto de la vida. Las vacunas deben ofrecerse en adolescentes para prevenir enfermedades infecciosas de alta incidencia y alta mortalidad en esta etapa de la vida. Y cada consulta de un adolescente en un centro de salud debe ser considerada una oportunidad para actualizar y completar el esquema de vacunación iniciado en la niñez. Altas coberturas vacunales favorecen la inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que no solo se brinda protección directa a los individuos vacunados, sino que también a individuos de otros grupos etarios más vulnerables o susceptibles, como por ejemplo los lactantes que aún no han sido inmunizados. Por otra parte, desde el punto de vista social, las vacunas previenen enfermedades infecciosas que son causas de ausentismo escolar. Las vacunas recomendadas para adolescentes y poblaciones jóvenes universitarias son las siguientes: triple bacteriana, que ofrece protección contra difteria, tétanos y toferina, vacunas contra meningococo, COVID-19, influenza y virus de papiloma humano. El Consenso Nacional de Vacunas en Niños y Adultos 2023, en el que participaron 5 sociedades científicas, la Sociedad Venezolana de Infectología, Pediatría y Puericultura, Neumonología y Cirugía Torácica, Salud Pública y Ginecología y Obstetricia, recomiendan que se cumplan entre los 10 y los 18 años el refuerzo de la triple bacteriana, la vacunación anual contra influenza, el refuerzo de la vacuna contra meningococo, que se cumpla el esquema contra COVID-19 y se inicie el esquema contra virus de papiloma humano. En cuanto a la vacunación contra difteria, tétanos y toferina, es importante recordar que luego de 5 a 10 años de haber cumplido el esquema en la niñez puede haber pérdida de inmunidad contra estas enfermedades, por lo cual los adolescentes son vulnerables a sufrir de estas enfermedades. La vacunación contra estas enfermedades disminuye también la circulación de Bordetella pertussis en la comunidad y no solo protege a los adolescentes vacunados, sino también disminuye la incidencia de toferina maligna en lactantes que aún no han sido inmunizados. En Venezuela existen 2 tipos de vacuna para este grupo etario, que son las vacunas acelulares y las vacunas doble de adultos. Las vacunas acelulares, que contienen como componente diftérico y tetánico obtenidos a partir de cultivos de Corynebacterium diphtheria y de Clostridium tetani, con hidróxido de aluminio como adyuvante. Además, tienen el componente pertussis acelular, que consiste en 3 a 5 antígenos de la Bordetella pertussis, entre ellos la toxina pertussis inactivada, hemaglutinina filamentosa, entre otros. Y las vacunas doble de adultos solo contienen el componente diftérico y tetánico sin el componente pertussis. Lo que diferencia estas vacunas de las aplicadas en la infancia es que estas tienen carga antigénica reducida para los componentes difteria y pertussis, lo que disminuye la reactogenicidad en este grupo etario sin afectar la inmunogenicidad. La administración de esta vacuna es intramuscular en región deltoidea y el esquema es el siguiente. Aquellos que hayan cumplido el esquema en la infancia deben recibir solo un refuerzo de la DTPA entre los 11 y los 12 años y luego colocar refuerzos que pueden ser con las vacunas con componente pertussis o la doble de adultos, una dosis cada 10 años. Aquellos que no hayan recibido esta vacuna en la infancia deben cumplir una serie de 3 dosis. Una de estas dosis debe contener el componente pertussis acelular. El esquema sería el siguiente: con un intervalo de tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis de 4 semanas y entre la segunda dosis y la tercera dosis de 6 a 12 meses. En aquellos estudiantes que califiquen como personal de salud, es decir, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, deben recibir una dosis de la DTPA en situación de brotes, y aquellas embarazadas también deben recibir una dosis de esta vacuna independientemente del esquema previo. La infección por meningococo es mucho más frecuente en niños y adolescentes y puede dejar secuelas neurológicas graves. Uno de los factores más influyentes en el contagio de esta enfermedad entre adolescentes es el estilo de vida que llevan estos, en que hay más contacto cercano entre ellos,
están expuestos a situaciones de hacinamiento como fiestas, reuniones, salones de clase, y esto favorece la transmisión. En Venezuela tenemos disponibles las vacunas tetravalentes conjugadas que dan protección a los grupos A, C, W, Y, y consisten en vacunas de polisacáridos capsulares conjugados con toxina diftérica en el caso de Menactra y con toxoide tetánico en el caso de Nimenrix. Ambas vacunas se administran intramuscular y aquellos que hayan cumplido el esquema en la infancia solo tienen que recibir una dosis de refuerzo entre los 11 y los 19 años. Los que no hayan cumplido el esquema en la infancia y decidan iniciar entre los 11 y los 12 años con Menactra deben recibir una dosis y luego un refuerzo a los 16 años. Si se inicia el esquema entre 13 y 15 años, una dosis y luego un refuerzo entre los 16 y los 18 años, y a partir de los 16 años solo es necesario una dosis. En el caso de utilizar Nimenrix, a partir de los 10 años solo es necesario una dosis. El virus de la influenza causa brotes anualmente de severidad impredecible y son afectados tanto los adolescentes sanos como aquellos con patología de base. La vacunación universal en adolescentes disminuye también la circulación de virus en la comunidad, también protegiendo no solo a los adolescentes vacunados, sino también a otros grupos de riesgo. Las vacunas disponibles a nivel mundial pueden ser atenuadas, inactivadas y recombinantes. Actualmente en Venezuela tenemos disponibles las vacunas inactivadas que pueden ser trivalentes o tetravalentes. Las trivalentes contienen hemaglutinina de dos tipos de influenza tipo A y un linaje de influenza tipo B. Y las tetravalentes contienen la misma composición de las trivalentes agregando un segundo virus de la influenza B. Anualmente la Organización Mundial de la Salud se reúne 2 veces al año con un comité experto para revisar información epidemiológica y microbiológica y así poder realizar las recomendaciones anuales de la composición de estas vacunas de acuerdo a si es del hemisferio sur o del hemisferio norte y de acuerdo a la temporada. El esquema es de una dosis anual y se aplica intramuscular en región deltoidea. El virus de papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en la adolescencia y en la adultez. Y esto es importante cumplirlo, la vacunación en la adolescencia, porque es el momento de inicio de la actividad sexual. El tipo de vacuna disponible en el país es de ADN recombinante y puede haber tenemos vacunas bivalentes, tetravalentes y nonavalentes de acuerdo a la cantidad de serotipos contra la que proteja la vacuna. La vía de administración es intramuscular y el esquema de vacunación debe iniciarse a los 9 años de edad. Si se inicia entre los 9 y los 14 años, es necesario colocar 2 dosis con intervalo de 6 a 12 meses entre ambas dosis. Y a partir de los 15 años es necesario colocar una serie de 3 dosis con un intervalo de tiempo de 3 semanas entre la primera y la segunda dosis y entre la segunda y la tercera dosis de 12 semanas. Durante la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud autorizó una serie de vacunas para su uso de emergencia. Para el momento de grabación de esta clase, la OMS y la FDA recomiendan la utilización de vacunas de ARN mensajero actualizadas que protegen contra la variante Omicron. Sin embargo, estas vacunas no están disponibles en Venezuela. Actualmente tenemos vacunas disponibles de tipo inactivadas de la cepa original, como son Sinopharm y Sinovac, y el esquema recomendado es de 2 dosis con intervalo de 4 semanas y luego un refuerzo a los 4 meses. Estas son de aplicación intramuscular y en región deltoidea. Se espera el desarrollo de nuevas vacunas que ofrezcan protección amplia contra las variantes circulantes. Todas estas vacunas que acabo de mencionar tienen efectos adversos similares. Los más frecuentes son de tipo local, dolor en el sitio de inyección. Algunas pueden presentar signos de flogosis, esto debería de mejorar en 48 horas. Algunos pueden presentar fiebre, mialgia, cefalea, astenia y muy poco frecuentes es la urticaria y las reacciones de hipersensibilidad graves. Estas vacunas, al ser inactivadas, pueden administrarse simultáneamente con otras vacunas. Existen otras vacunas que si no pudieron ser colocadas en la infancia deben cumplirse en la adolescencia, como son la vacuna contra hepatitis B, la vacuna contra hepatitis A, las vacunas contra los virus de sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla y en algunas situaciones especiales la vacuna contra neumococo. En el caso de hepatitis B, y esto es importante porque los adolescentes inician la actividad sexual, es importante que tengan esta
esta vacuna. Las vacunas disponibles actualmente en el país son vacunas inactivadas de ADN recombinante y su administración son intramuscular. Los adolescentes que no hayan sido vacunados en la infancia, en la adolescencia tienen que cumplir 3 dosis, con intervalo entre la primera y la segunda dosis de 4 semanas y entre la segunda y la tercera dosis de 8 semanas. Esta vacuna también se utiliza para profilaxis post-exposición en un accidente laboral o contacto o abuso sexual. Para los estudiantes de medicina y de enfermería, es decir, personal de salud, tienen riesgo de contacto con fluidos corporales de pacientes que estén infectados con el virus de la hepatitis B. Es por eso que es importante en este grupo de personas que conozcan su estatus de protección contra el virus de la hepatitis B. Se recomienda que se realicen anticuerpos contra antígenos de superficie de hepatitis B y si están en los valores adecuados, están protegidos. Sin embargo, si no alcanzan los valores adecuados, es necesario revacunar. La hepatitis A también debe cumplirse en la adolescencia si no se cumplió en la niñez. Es una vacuna de tipo inactivada, se aplica también intramuscular y el esquema es de 2 dosis con intervalo de 6 meses. Las vacunas contra neumococo tenemos de 2 tipos, las vacunas conjugadas y las vacunas polisacáridas. De las vacunas conjugadas a nivel mundial tenemos disponibles de 10 serotipos, 13 serotipos, 15 y 20 serotipos. Sin embargo, para el momento de grabación de esta clase, en Venezuela solo tenemos disponible la vacuna conjugada de 13 serotipos. Las vacunas polisacáridas de 23 serotipos también están disponibles en el país. La administración es intramuscular y para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para enfermedad invasiva por neumococo debe cumplirse el siguiente esquema. Una dosis de vacuna conjugada de 13 serotipos o 10 serotipos, seguida de una dosis de la vacuna polisacárida de 23 serotipos con un intervalo de 8 semanas. Luego, 5 años después de cumplir este esquema, debe cumplirse una nueva dosis de la vacuna polisacárida de 23 serotipos. La vacuna contra varicela es una vacuna viva atenuada que debe administrarse de forma subcutánea en región deltoidea. Está indicada para aquellos que no hayan recibido la vacuna previamente y no hayan sufrido de la enfermedad previamente. Son 2 dosis con intervalo de 12 semanas. La vacuna de fiebre amarilla también es una vacuna viva atenuada, se puede administrar intramuscular o subcutáneo en región deltoidea y ofrece protección para el resto de la vida con una sola dosis. Finalmente, la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis también es una vacuna viva atenuada que puede presentarse monovalente o combinadas y al igual que las vacunas anteriores vivas atenuadas están cultivadas en embrión de pollo, por lo cual hay que tener precaución con aquellas personas que son alérgicas al huevo o a la neomicina, que es también un componente de esta vacuna. Al ser una vacuna viva atenuada, está contraindicada en embarazadas y en inmunosuprimidos. El esquema recomendado es de 2 dosis con intervalo de 4 semanas.